El pasado 6 de febrero tuvieron lugar grandes terremotos en Turquía y Siria, los más mortíferos en estos territorios en un siglo. Hasta Turquía se desplazaron inmediatamente los equipos internacionales de cooperación para ayudar en las tareas de desescombro y rescate. Formando parte de estos equipos estuvieron varios enfermeros y enfermeras madrileños. 3 de ellos nos han relatado cómo vivieron esta dura experiencia. Nosotros estuvimos trabajando en la zona de Alejandreta y aproximadamente una de cada 3 casas había colapsado, es decir, se había caído, y el resto de las casas, el 70% de las que estaban con daños estructurales, ya sean rajadas, eran inhabitables. Entonces te encuentras pues, un paisaje que a lo mejor le asimilaría más a una guerra. Al llegar pues estás como en una situación, como que estás viviendo como en una película, ¿vale? Son varios días, varios fotogramas. Hay alguno, por ejemplo, un día que nos fuimos a una ciudad que es Antioquía, que son como las películas típicas de zombies, Walking Dead, que ibas por la autovía y había caravanas kilométricas y kilométricas de coches que se iban y nosotros éramos los únicos que nos metíamos en la ciudad, y la ciudad estaba totalmente derruida y lo que quedaba en pie estaba destrozado. Era un edificio, creo que era de 8 plantas, que había colapsado, estaba totalmente colapsado, y lo que me llamaba la atención, pues al lado del edificio un montón de gente con una hoguera, claro, y nosotros no entendíamos lo que pasaba y luego pues lo fuimos entendiendo. Tenían a sus seres queridos ahí dentro y estaban esperando a que los sacaras. Entonces empezamos a trabajar con los voluntarios de un grupo del GEA, que es un grupo de allí de Turquía, y se empezó a hacer las distintas búsquedas. En primer lugar metieron los perros, luego metieron los geófonos, que es una búsqueda técnica, y luego ya dijeron que había alguien con vida. Y a continuación ya empezaron a trabajar, desescombro y a ir cortando planchadas para llegar a donde estaba la víctima, que se tardó 14 horas. Ya cuando llegamos a la zona del emplazamiento, ahí justo al lado había un campamento de refugiados, y ahí ya fue cuando empezamos a ver más o menos con qué nos íbamos a enfrentar. Los 2 días y medio primeros, llegamos un viernes, montamos el hospital. El viernes montamos la zona de vida para poder meter las mochilas y poder dormir allí, y luego ya los otros 2 días montamos el hospital. El hospital lo montamos en 2 días completos. La verdad es que hemos sido el equipo que más rápido se ha desplegado de todos los que han ido de cualquier otro país, y el lunes inmediatamente empezamos a atender a pacientes de la zona. Según llegamos, nosotros nos dividimos en 2 equipos de aproximadamente 16 bomberos, 3 sanitarios y 2 guías caninos, en 2 equipos. Entonces uno se quedó montando el campamento en una zona que está en una zona universitaria de la propia ciudad de Alejandreta, y el otro equipo directamente, según llegó, se cogió todo el material y se fue a hacer un desescombro. Entonces localizaron una víctima, la que la pudieron sacar al día siguiente después de unas 13 horas de trabajo, y luego la otra persona que sacamos fue el último día, antes de replegarnos. Ya en un principio habíamos recogido material, ya habíamos recogido todo, y entonces nos avisaron que habían localizado una víctima en un bajo de un edificio de 7 plantas que había quedado colapsada. Estaban trabajando ya máquinas para desescombrar. En un principio no contaban que hubiese víctimas vivas, y entonces localizaron a esta persona, y entonces estuvimos trabajando como unas 4 o 5 horas esa noche y pudimos sacarla con vida. En un principio lo que te llamó la atención es que toda la gente que estaba alrededor empezó a aplaudir, y directamente se oyó unos siseos para que la gente no aplaudiese, porque todavía bajo los escombros se encontraba su marido y sus 2 hijas, los cuales no habían sido localizados. Entonces tienes ahí una sensación agridulce de haber sacado una paciente con vida, pero por otro lado de no poder ser una felicidad absoluta por el hecho de que quedaban 3 personas que luego resultaron víctimas. Tanto Óscar Carrillo como Luis Seoane, ambos enfermeros del SUMA 112, forman parte de ERICAM, la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid. Por su parte, Juan Antonio Hervás, también enfermero del SUMA 112, es miembro del equipo START, el equipo técnico español de ayuda y respuesta en emergencias de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Todos ellos nos han explicado en qué consistió su trabajo como enfermeros durante esta catástrofe. Nosotros teníamos por un lado lo que es el mantenimiento del campamento base, en el cual pues, las labores de limpieza, revisión de material, y luego por otro lado la labor asistencial. Entonces la labor asistencial
por un lado dábamos apoyo a los equipos que estaban interviniendo, los equipos USAR, y por otro lado atendíamos a las víctimas que pudieran surgir de la atención. En la ERICAM todos trabajamos. El equipo sanitario tiene uno de sus cometidos, es la seguridad y sanidad de todo el equipo, tanto de bomberos como de K9. Y luego, en cuanto encontramos una víctima, darle los primeros auxilios, el soporte vital avanzado que podamos dentro de nuestras posibilidades, y luego entregar ese paciente a la autoridad local, que en las guías INSARAC, que es por lo que nos basamos, es el lema, entonces se lo entregamos y se lo llevan en la ambulancia, pero le hacemos una reposición de líquidos, que es lo más importante de estos pacientes que llevan mucho tiempo sin beber y por el fallo renal que pueden tener y la analgesia o lo que puedan necesitar. La labor de cuidado, yo creo que es la parte más amplia de lo que podemos decir enfermero, porque allí contamos de los recursos con los que contamos, o sea que son pocos, entonces tenemos que hacer un poco de todo. La verdad es que es una enfermería completísima, haces de todo, hacemos un equipo brutal entre todos los que hemos ido. Bueno, pues es para lo que nos hemos formado, para dar cuidado a la gente que lo necesita, básicamente. El trabajo lo realizaron bajo unas condiciones realmente difíciles, que llegaron a afectar a la salud de varios profesionales, como le sucedió a Luis Seoane, que desarrolló una neumonía. El polvo en suspensión, luego el frío que pasamos, que dormíamos, como no puedes dormir debajo de una estructura, dormíamos en tiendas de campaña y por la noche hacía mucho frío, había temperaturas de -7. Pero el cuerpo es inteligente y surgió la neumonía justo cuando estábamos en la base militar de la OTAN, antes de venirnos para acá, ¿sabes? Entonces, pero nada, con antibiótico y con aerosoles todo solucionado. Los 3 enfermeros relatan lo que más les impactó de esta experiencia. Las historias de la gente que lo había perdido todo. Eso es lo que más impacta, pero con diferencia. Cuando te lo empiezan a contar, es difícil digerir o entender desde nuestro primer mundo gente que es Turquía, o sea, que es que no estamos hablando de un país mucho más lejano, pero gente que lo ha perdido absolutamente todo y a todos, o sea, sus familias, su modo de vida, su casa, su entorno social, su entorno familiar y de amigos lo han perdido. Entonces eso es lo que más afecta. Luego, pues bueno, vivimos allí el segundo terremoto y bueno, los momentos de pánico de la gente y demás, pues eso también te afecta. Ha sido una experiencia dura, pero yo creo que me traigo mucho más de lo que me llevé. Le quitas importancia a muchísimas cosas que pensabas que la tenían y son verdaderamente superficiales. Para mí ha sido una oportunidad que me ha dado, en este caso el SUMA, una oportunidad muy bonita para salir fuera y poder ver una atención humanitaria en un rescate como tal. Ha sido un trabajo muy duro porque en un principio ha sido un trabajo muy físico, muchas horas de pie por las noches, durmiendo en tienda de campaña, que estábamos a 7 grados bajo cero, con lo cual las inclemencias eran duras, pero sobre todo lo más duro ha sido pues, a nivel psicológico, por ver cómo está el pueblo turco, lo que está pasando y las necesidades que tienen. El duelo que tienen con las víctimas, lo que hacían es que se quedaban, ya digo, en las puertas de los escombros, hacían su hoguera y, claro, ellos no sabían si sus familiares estaban vivos o habían fallecido, pero tenían la necesidad de confirmar el fallecimiento. Me quedo con muchas cosas. Me quedo con la gratitud de las personas y luego, pues, aprendo cosas para mi vida diaria que me quedo para mí y que me van a cambiar. Estos 3 profesionales comparten también un sentimiento positivo, el del orgullo por el trabajo realizado. Me siento orgulloso, lo primero, por representar a los compañeros. Me siento orgulloso por el equipo que tengo detrás, porque nosotros somos 5 equipos dentro del equipo sanitario de LEIS que tenemos periodos de quincenas de guardia. Entonces, he sido un privilegiado porque dentro de esa quincena he sido uno de los elegidos, pero quedan los otros 4 grupos que están detrás, que están perfectamente capacitados y para haber salido. Me siento orgulloso del trabajo que hemos realizado todos allí, porque la verdad es que se ha hecho un trabajo maravilloso.
España en cooperación en este caso, o sea, ha demostrado que está muy por encima de otros países que teóricamente consideramos mucho más potentes, pero la verdad es que ha sido maravillosa. No ha habido ningún problema de convivencia, es un trabajo en equipo, entonces sí que te motiva a poder hacer esto más veces. Yo sin duda lo haría.